El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 7. 1. El drama del niño dotado y cómo nos hicimos psicoterapeutas. La situación del psicoterapeuta. Se oye afirmar a menudo que el psicoterapeuta padece de un trastorno de su vida afectiva. Las explicaciones precedentes han querido dejar en claro hasta qué punto esta afirmación podría apoyarse en hechos certificados por la experiencia. Su sensibilidad, su capacidad de compenetración, su excesiva provisión de antenas indican que de niño fue, cuando no abusivamente explotado, sí utilizado por personas con necesidad. Claro está que, a nivel teórico, existe la posibilidad de que un niño haya crecido frente a unos padres que no tuvieran necesidad de semejante abuso, es decir, que vieran y entendieran al niño en su esencia, que toleraran y respetaran sus sentimientos. Este niño habría desarrollado luego un sano sentimiento de autoestima. Sin embargo, apenas cabe suponer: 1. Que vaya a seguir luego la profesión de psicoterapeuta. 2. Que llegue a constituir y a desarrollar la sensibilidad adecuada para captar al otro, tal como lo hacen los niños utilizados. 3. Que llegue a entender suficientemente, a partir de vivencias propias, lo que significa haber traicionado a su yo. Así pues, creo que nuestro destino podría capacitarnos para ejercer la profesión de psicoterapeuta, pero solo con la condición de que en la propia terapia se nos dé la posibilidad de vivir con la verdad de nuestro pasado y renunciar a las más burdas ilusiones. Esto supondría aceptar la idea de que nosotros, a costa de nuestra autorrealización, nos vimos obligados a satisfacer las necesidades inconscientes de nuestros padres por no perder lo poco que teníamos. Supondría, además, poder vivir la rebelión y el duelo ante la no disponibilidad de los padres de cara a nuestras necesidades primarias. Si nunca hemos vivido nuestra desesperación y la rabia inconsolable que de ella deriva, y, por consiguiente, nunca las hemos elaborado, podemos correr el riesgo de transferir al paciente la situación de nuestra propia infancia, que ha permanecido a nivel inconsciente. Y nadie se asombraría de que necesidades inconscientes hondamente reprimidas puedan llevar al terapeuta a disponer de un ser más débil en lugar de los padres. Esto es fácilmente realizable con los propios hijos, con subordinados y con pacientes que a veces dependen de su terapeuta como niños. Un paciente con antenas para captar el inconsciente del terapeuta reaccionará muy pronto ante ello. Pronto se sentirá autónomo y se comportará como tal cuando intuya que para el terapeuta es importante recibir pacientes con una conducta segura y que se independicen pronto. Puede hacerlo, podrá hacer todo cuanto se espere de él, pero esta autonomía desembocará en la depresión, porque no es auténtica. La auténtica viene precedida por la experiencia de la dependencia. La auténtica liberación solo se encuentra más allá del sentimiento, profundamente ambivalente, de la dependencia infantil. Los deseos del terapeuta de obtener aprobación y eco, así como de ser comprendido y tomado en serio, son satisfechos por el paciente cuando éste aporta un material que se aviene bien con el bagaje cultural del terapeuta, con sus teorías y por consiguiente con sus expectativas. De este modo, el terapeuta practica el mismo tipo de manipulación inconsciente a la que también él, de niño, estuvo expuesto. Tiempo atrás pudo detectar quizá la manipulación consciente y liberarse de ella. También aprendió a mantener e imponer sus opiniones. Pero la manipulación inconsciente nunca puede ser detectada por un niño. Es el aire que respira, no conoce otro y le parece el único normal. ¿Qué ocurre cuando nosotros, como adultos y como terapeutas, no advertimos cuán peligroso puede ser este aire? Que de modo irreflexivo expondremos a sus efectos a otras personas, afirmando que lo hacemos por su propio bien. Cuanto más hondo caló
en la manipulación inconsciente de los niños por sus padres y de los pacientes por los terapeutas, tanto más urgente me parece la eliminación de la represión. Tenemos que conocer emocionalmente nuestro pasado, no solo como padres, sino también como terapeutas. Tenemos que aprender a vivir y esclarecer nuestros sentimientos infantiles para que no tengamos la necesidad de manipular inconscientemente a nuestros pacientes a partir de nuestras teorías y dejar que lleguen a ser lo que son. Solo la vivencia dolorosa y la aceptación de la propia verdad nos libera de la esperanza de encontrar, pese a todo, a los padres comprensivos y empáticos, tal vez en el paciente, y poder convertirlos, mediante interpretaciones inteligentes, en seres disponibles. Esta tentación no debe menospreciarse. Raras veces, o quizá nunca, nos habrán escuchado nuestros propios padres con la atención con que un paciente suele hacerlo. Nunca nos habrán revelado su mundo interior en forma tan sincera y comprensible para nosotros como a veces lo hacen ciertos pacientes. Sin embargo, el trabajo del duelo, nunca concluido, de nuestra vida, nos ayudará a no ser víctimas de esta ilusión. Unos padres como los que nos hubiera hecho falta en su momento, empáticos y abiertos, comprensivos y comprensibles, disponibles y utilizables, transparentes, claros, sin contradicciones incomprensibles, sin el angustiante cuartito de las tramoyas. Unos padres así no los hemos tenido nunca. Toda madre solo podrá ser empática cuando se haya liberado de su infancia y tendrá que reaccionar de forma no empática en la medida en que renegar de su destino le imponga cadenas invisibles. Lo mismo se puede decir del padre. Lo que sí existe en este tipo de niños, inteligentes, despiertos, atentos, hipersensibles, y por estar totalmente orientados hacia el bienestar de los padres, también disponibles, utilizables y sobre todo transparentes, claros, predecibles y manipulables, mientras su verdadero yo, su mundo afectivo, permanezca en el sótano de esa casa transparente en la que tienen que vivir, a veces hasta la pubertad y no pocas veces hasta que sean padres ellos mismos. Así, por ejemplo, Robert, de 31 años, no podía cuando niño estar triste ni llorar sin sentir que iba sumiendo a su querida madre en una atmósfera de infelicidad y de profunda inseguridad, pues la alegría serena era la cualidad que a ella le había salvado la vida en su niñez. Las lágrimas de sus hijos amenazaban con romper su equilibrio. Sin embargo, ese hijo sensibilísimo sentía en sí mismo todo el abismo oculto tras las defensas de aquella madre, que de niña había estado en un campo de concentración y jamás le había mencionado este hecho. Solo cuando el hijo se hizo mayor y pudo hacerle preguntas, ella le contó que había estado en un grupo de 80 niños que tuvieron que ver cómo sus padres eran conducidos a la cámara de gas, y ninguno de aquellos niños había llorado. Durante toda su infancia, el hijo había intentado ser alegre y solo podía vivir su verdadero yo, sus sentimientos y premoniciones a través de perversiones compulsivas que hasta el momento de la terapia le habían parecido extrañas, vergonzosas e incomprensibles. Estamos totalmente indefensos frente a este tipo de manipulación durante la infancia. Lo trágico es que también los padres se hallarán a merced de este hecho mientras se niegan a contemplar su propia historia. Sin embargo, en la relación con los propios hijos se perpetúa inconscientemente la tragedia de la infancia paterna cuando la represión sigue sin resolverse. Otro ejemplo contribuirá a ilustrar con mayor claridad lo expuesto. Un padre que de niño se asustaba con frecuencia de los ataques de angustia de su madre, víctima de una esquizofrenia periódica, sin que nadie le diera explicación alguna, disfrutaba contándole a su adorada hija historias de terror. Se burlaba del miedo de la niña para luego tranquilizarla, siempre con la misma frase: es una historia inventada, no tienes por qué sentir miedo, estás en mi casa. De este modo podía manipular el miedo de la niña y sentirse fuerte al hacerlo. Conscientemente quería darle algo bueno a la hija, algo de lo que él mismo había carecido.
tranquilidad, protección, explicaciones. Pero lo que también le transmitía, sin ser consciente de ello, era el miedo de su infancia, la expectativa de una desgracia y la pregunta no esclarecida, también de su infancia: ¿por qué la persona a quien quiero me da tanto miedo? Todo ser humano tiene en su interior un cuartito, más o menos oculto a su mirada, en el que guarda las tramoyas del drama de su infancia. Los únicos seres humanos que con seguridad tendrán acceso a este cuartito son sus hijos. Con los propios hijos entrará nueva vida en el cuartito. El drama hallará su continuación. En solitario, el niño no tenía posibilidad alguna de actuar libremente con esas tramoyas. Su propio papel lo había fusionado con la vida. Tampoco podía salvar recuerdo alguno relacionado con esa actuación, remitiéndolo a su vida posterior, a no ser con ayuda de la terapia, donde su papel podría resultarle cuestionable. Las tramoyas le daban miedo a ratos. No podía relacionarlas con el recuerdo consciente de su madre o de su padre. De ahí que desarrollara síntomas. Y luego, durante la terapia, el adulto puede resolverlas cuando los sentimientos ocultos detrás de los síntomas afloran a su conciencia. Sentimientos de espanto, desesperación y protesta, de recelo y de rabia incontrolable. No hay nada que proteja a los pacientes contra las manipulaciones inconscientes de sus terapeutas. Tampoco ningún terapeuta es totalmente inmune a tales manipulaciones. Pero el paciente tiene la posibilidad de hacérselas ver cuando las descubre, o de dejar al terapeuta si éste permanece ciego e insiste en su infalibilidad. Mis recomendaciones tampoco eximen a nadie de la tarea de cuestionar una y otra vez tanto estos métodos como también a todos los terapeutas que los practican. Cuanto mejor conozcamos la historia de nuestra vida, tanto mejor podremos detectar las manipulaciones allí donde aparezcan. Es nuestra infancia la que tan a menudo nos impide hacerlo. Es nuestra antigua nostalgia, no vivida del todo, de unos padres buenos, sinceros, inteligentes, conscientes y valientes, la que nos puede inducir a no percibir la deshonestidad o la inconsciencia de los terapeutas. Corremos el peligro de tolerar demasiado tiempo las manipulaciones si algunos terapeutas poco honestos saben promocionarse y presentarse como particularmente probos y maduros. Cuando la ilusión se corresponde tanto con nuestras necesidades y urgencias, tardamos más en detectarla. Pero mientras sigamos poseyendo plenamente nuestros sentimientos, esta ilusión tendrá que ser enterrada, tarde o temprano, en favor de la verdad terapéutica.